¿Cómo y en qué dirección se tiene que avanzar para emprender la transformación del sistema educativo nacional? Esta pregunta fue utilizada como punto de partida para la elaboración del libro La disputa por la educación, coordinado por Emilio Cebadúa, presidente de la Fundación para la Cultura del Maestro del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y por el rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Enrique Agüera Ibáñez. Además de una introducción y conclusión de los coordinadores del libro, la obra incluye una serie de reflexiones sobre la educación pública en México de diversos autores, todos ellos reconocidos expertos y destacados actores en el sector. Se trata de un grupo plural que incluye a David Calderón, de Mexicanos Primero, José Fernando González Sánchez, quien fue hasta hace poco subsecretario de Educación Básica, y Esteban Moctezuma Barragán, político de larga trayectoria y actual presidente ejecutivo de Fundación Azteca, entre otros expertos y actores que escriben en el libro. Para platicar de la disputa por la educación está con nosotros uno de los coordinadores del libro, Emilio Cebadúa. Emilio, buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches, gracias por invitarme. Déjame empezar con el título del libro, porque es un título particular. Hablan de la disputa por la educación, no el debate, el diálogo. El disputa es una palabra bastante fuerte, suena a conflicto, suena que hay bandos, suena que puede haber ganadores y perdedores. Es una palabra fuerte. ¿Sientes que eso es lo que es una disputa? Yo creo que sí, que se ha ido vislumbrando un conflicto, una alineación de fuerzas, tanto locales y nacionales como incluso internacionales, que buscan redefinir a su modo el funcionamiento del sistema educativo de nuestro país. Es un término que, como tú dices, quizás es un tanto venturoso. Lo utilizó tu papá hace un poco más de 20 años junto con Rolando Cordera, en un libro que marcó, en mi opinión, sí un punto de definición de lo que ahora sabemos en retrospectiva fue en efecto una transformación estructural de nuestro país, en lo económico, en lo político, en lo social, en lo cultural, en los medios. Y por qué no, también hay que reconocer que también está sucediendo un proceso similar de cambio estructural en el ámbito educativo, quizás con un rezago con respecto a los otros fenómenos, pero también producto de las mismas crisis, movilizaciones y conflictos en varios planos que se llevaron a cabo en los 80s y 90s en la economía, en la política, en la sociedad. En el libro señalan la importancia de tener un diagnóstico claro para poder avanzar en esta discusión, esta disputa. ¿Cuál, según tú, son los principales retos, problemas que enfrenta la educación hoy por hoy en México? Me queda claro que en el libro pues hay varios autores con perspectivas distintas, pero desde tu punto de vista, ¿cuáles serían esos retos o esos principales problemas? Yo creo que primero habría que decir que sí hay ya un diagnóstico o varios diagnósticos sobre el estado que guarda el sistema educativo en nuestro país. Podemos en un nivel superficial, pero no menos importante, determinar que nuestro sistema educativo se encuentra rezagado con respecto a los cambios que sistemas educativos de otros países, con niveles de desarrollo similares a México y por supuesto con niveles superiores de desarrollo, han alcanzado. Hoy en día se puede medir y se mide ese nivel de desarrollo educativo y vemos que hay rezagos importantes y que esos rezagos además afectan el desarrollo, el bienestar de nuestro país, la competitividad, la productividad de nuestra economía, de nuestro país en su conjunto. Ese puede ser y en buena medida ha sido un punto de partida para el gran debate que hoy en día hay sobre el rumbo que debe seguir nuestro sistema educativo. Hay otros diagnósticos mucho más específicos con respecto al desempeño de maestros, con respecto al resultado de los alumnos, con respecto al funcionamiento de la burocracia educativa, etc. Bueno, lo que creo que ha faltado es determinar cómo en su conjunto el sistema educativo se inserta dentro del desarrollo de nuestro país y qué es entonces, como tú preguntas, lo que hay que hacer para que nuestro sistema educativo avance y permita ser motor del avance general de nuestro país. Eso es más una cuestión no necesariamente de modelos educativos, sino quizás de política, de esta disputa por la educación. ¿Qué tipo de sistema educativo queremos en nuestro país? También coincidimos todos, creo hoy, que se necesita elevar la calidad educativa. Y en general hay un consenso sobre la definición o cómo entendemos el término calidad educativa. Sin embargo, eso no nos resuelve los problemas que se derivan de la necesidad de reestructurar nuestro sistema educativo. ¿Queremos un sistema educativo que permita un mejor desempeño de los alumnos? Sí. De todos los sectores sociales, en todas las regiones del país, en todas las disciplinas, o, reconociendo nuestra realidad diversa en el país,
tenemos que introducir, como hay hoy en el sistema educativo, programas compensatorios, programas especiales, etcétera. Déjame mencionarte algunas de las cosas que han salido como propuestas de cómo mejorar esa calidad, esos resultados. Una de ellas tiene que ver con horas de clase, ¿no? Mucha gente, entre ellos Jorge Castañeda, ha argumentado una y otra vez que lo que necesitamos es una jornada completa, más horas de clase. ¿Te suena razonable? Ha habido muchas propuestas que se han emitido en los últimos años, que provienen en la mayor parte de los casos de lo que se ha aprobado en otros modelos educativos, en otros sistemas educativos en otros países, lo que la teoría educativa también ha venido desarrollando dentro de los centros de investigación educativa. Y sí, por supuesto, se sabe hoy en día, quizás era de sentido común, pero se sabe que mientras más horas de estudio tenga un alumno, un niño, una niña, un adolescente, mejor resultados va a obtener en la escuela. Hay una relación lineal entre horas de estudio y desempeño educativo. Como también sabemos que un maestro con una mejor formación y una atención más estricta a su propio desempeño profesional también va a dar mejores resultados para el aula, para la escuela, para los alumnos. Ese es otro tema que se menciona mucho, ¿no? Que hay que evaluar para premiar y castigar. Otro elemento, en efecto, es la evaluación. Sí. Hoy en día se ha subrayado la importancia que tiene que el sistema educativo, no solo el ámbito de los alumnos, sino también el ámbito de los maestros, quizás de los directivos de escuelas y de otros niveles de administración del sistema educativo, también sean evaluados. La evaluación ha cobrado una importancia cardinal en un proceso de elevación de la calidad educativa. En México contamos desde hace unos 10 años con un Instituto Nacional de Evaluación Educativa, porque desde entonces sabemos que hay que evaluar nuestro sistema educativo de manera integral. Ahora, lo que yo quería mencionar era que ninguna de estas propuestas de forma aislada y por sí misma, uno, resuelve nuestros problemas de rezago estructural y dos, se pueden implementar por sí mismas sin tener que considerar de manera integral el sistema educativo. Y lo que ha pasado, lamentablemente, es que hay muchos actores políticos y muchos actores vinculados al sector educativo que han tomado algunas de estas propuestas, algunos de estos instrumentos, la evaluación, la formación de maestros, los horarios ampliados en las escuelas, y los han convertido prácticamente en fetiches, en la idea de que si los aplicamos, y que los aplicamos por decreto, y los maestros se sujetan a estos términos, son evaluados, dedican más horas al alumno, se forman en más campos y con mayor profundidad en ciertas disciplinas, nuestro problema de rezago educativo se resuelve, y no es así. ¿No? ¿Qué más se necesitaría hacer? Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es hacer un planteamiento que no se ha hecho, y que no se ha hecho porque la educación desde hace varias décadas no ha sido una prioridad para el Estado mexicano, es la verdad. No ha estado más que en el discurso hasta arriba de la agenda de los gobiernos, y en realidad no ha habido el esfuerzo estructural, que sí lo hubo en la economía, en la política, para hacer los cambios integrales que se requieren para contar con un sistema educativo que funcione. Dame un ejemplo de ese tipo de cambio más estructural que se podría llevar a cabo. Mira, si destilamos los estudios más avanzados que a nivel mundial y en México se hacen sobre la educación, podemos reducirlo a un factor, el factor más importante para determinar qué puede ayudar a mejorar la calidad educativa de un país. Y tiene que ver con las condiciones socioeconómicas en las que la escuela, los alumnos, los maestros operan. El factor más importante que reconocen los propios organismos internacionales que impulsan la evaluación, la formación de maestros, etcétera, como la OECD, es el contexto socioeconómico en el cual la escuela funciona. Se dice Por eso mucho, está totalmente fuera del alcance, digamos, de la SEP. Por supuesto. ¿No? Cedesol, Hacienda, muchas otras secretarías podrían estar involucradas. Incluso podríamos decir que está más allá del alcance hoy en día, en base a nuestro sistema político, del gobierno federal. Tal vez sí. Que requiere en efecto una movilización del Estado en su conjunto. Se requiere una política de Estado para la educación que involucre ciertamente a la Secretaría de Educación Pública, que es la responsable fundamental del Estado que guarda la educación en el país, pero acompañándola de las acciones que en materia de salud, en materia de deporte y recreación, en materia de cultura y medios, en materia de seguridad pública incluso, el gobierno federal puede hacer. Pero además, lo que los gobiernos estatales tienen que hacer, porque evidentemente hemos avanzado como país en la federalización de muchas actividades públicas, una de ellas es la propia educación, pero aún eso no sería suficiente. Tendríamos que revisar
los términos en los que se invierte y se gasta dinero que involucran, por lo tanto, impuestos y presupuesto en el sector educativo y los sectores que acompañan ese proceso. Países que han avanzado, muy brevemente, países que han avanzado en la educación en los últimos 20, 30 años, de manera exitosa, como Corea, lo han hecho a partir de una definición de Estado, de que el país considera que es fundamental invertir en la educación en un proceso largo de 10, 20 años, lo que involucra a las familias, a los empresarios, a los otros sectores sociales, todos en una sola tarea de mejorar la educación. Pensar que lo puede hacer toda la Secretaría de Educación Pública, o más grave aún, pensar y presionar, pensando que los maestros en lo individual o en lo colectivo pueden por sí mismos, con los recursos con los que el Estado mexicano los dotó en los últimos 20 años en su formación, pueden sacar adelante la educación del país, es de menos ingenuo. Déjame precisamente hablar de los actores involucrados. Nos queda claro que son por lo menos, no sé, 4 o 5, los propios alumnos, los profesores, obviamente, los padres de familia, las familias, está obviamente las autoridades y está también el sindicato. Digamos, yo diría que por lo menos son esos cinco actores los que están directamente involucrados. Déjame hacerte una pregunta sobre el sindicato en particular. Otra vez, para citar a Jorge Castañeda y a Aguilar Camín, en 3 libros que ya han publicado que tocan el tema de educación, no solo el tema de educación, varios temas, hablan, y cito, de separar los intereses sindicales de las decisiones educativas. Y mencionan sobre todo 2 cosas. Una de ellas, que suena muy razonable, que tiene que ver con los directores de las escuelas. Hoy por hoy, los directores, al parecer, no los ponen porque son los mejores posibles directores para esa escuela, sino tiene que ver con un tema interno del sindicato y que son decisiones más de poder, que tienen que ver con una lógica sindical que con una lógica de educación, ¿no? Ahí, ¿cuál sería o cuál crees tú que debería ser el papel del sindicato? ¿Dejarle esa decisión a quién? Mira, yo empezaría comentando que sí, en efecto, parece que hay varios actores involucrados en el proceso educativo, pero habría que analizar realmente cuál ha sido el compromiso y la participación de cada uno de ellos, no en estos últimos años, en esta coyuntura en donde el tema educativo ha cobrado un especial interés para muchos actores, sino a lo largo de los 50 o 70 años en los que se construyó un sistema educativo en nuestro país que permitió la cobertura universal, que permitió la construcción y funcionamiento de escuelas en los lugares más remotos, pobres y marginales de nuestro país, gracias a que ahí prácticamente el único actor que se involucró fue el maestro y el sindicato que lo arropó, lo protegió y le dio las condiciones para poder trabajar en condiciones muy adversas. Gracias a eso tenemos un sistema educativo que modernizó a México de mediados del siglo XX a la fecha. Ahora, han surgido en efecto nuevos actores que han dicho, bueno, ahora la educación es importante y debo participar, y bienvenidos. Los empresarios han empezado a voltear hacia el sistema de educación porque antes se contentaban con, pues, las pequeñas islas de educación privada, nacional o extranjera, en el que podían desarrollarse ellos, sus hijos, sus ejecutivos, su clase profesionista. Hoy en día sabemos que el país necesita una educación más amplia y universal que pueda competir en su conjunto con otros países. El gobierno en efecto fue un actor fundamental durante muchas décadas promoviendo una educación pública. Sin embargo, a partir de las crisis de los 80, dejó de invertir, se replegó, redefinió su compromiso con la política social y por ende con la política educativa, y en buena parte dejó a los maestros solos para tratar de enfrentar las cada vez mayores dificultades sociales y económicas para educar a los sectores más pobres de este país. No todos los actores, pues, han estado participando a la par en hoy en día un reto mucho más difícil. Los padres de familia, por supuesto que participan, están muy interesados y a nivel local, a nivel de su escuela y de sus hijos, participan activamente, se comprometen, ayudan, apoyan al maestro, apoyan a la escuela. Sin embargo, como sector más amplio de la sociedad, no está muy claro qué papel pueden y deben jugar en promover la educación. Ahora, por todo esto, hoy en día es entendible, aunque no lo comparto, que la presión principal que actores políticos, económicos y también académicos e intelectuales pongan y quieran poner en los maestros. La educación, si se puede decir así, es un proceso intensivo en capital humano. Se necesita un maestro
desde la antigüedad hasta el presente para impartir un proceso educativo. Una computadora por sí mismo, incluso un libro, no dan educación, se necesita un maestro. Claro. Vamos a decir que el 90% del proceso educativo está en manos de los maestros. Si lo queremos mejorar, es lógico que volteemos hacia los maestros y les digamos, hagan un mejor trabajo. Pero la cuestión aquí es si los podemos o no dotar con los recursos necesarios. Claro. Y no lo hemos hecho como país. De acuerdo. El sindicato, evidentemente, como representante de los maestros, juega varios papeles. No podemos pedirle que se retire del proceso educativo porque es su materia de trabajo y porque es quien mejor conoce y porque es quien asume y ha asumido la responsabilidad de impartir clases. Claro. Pedirle al sindicato que se repliegue para abrir un vacío ahí y dejar a los maestros aislados, individuales, atomizados, frente a las fuerzas del mercado, no va a solucionar el problema de la educación. Negociar con el sindicato, que ha demostrado muchas veces disposición a llegar a acuerdos para impulsar reformas, a veces con grandes sacrificios para los maestros y el propio sindicato, yo creo que es la ruta correcta. Los países de educación más avanzada, Finlandia, tienen sindicatos. Sindicatos poderosos, sí. Prácticamente todos los países tienen sindicatos, uno o varios. No es ahí el problema. El problema es el compromiso del Estado mexicano en su conjunto, con recursos de impuestos, con una política integral que no solamente se enfoque en lo educativo, para empujar una mayor calidad educativa. Bueno, Servilo, muchísimas gracias por venir aquí. Esperemos que en la campaña se debata mucho la educación. Yo creo que es un tema central, de enorme importancia para el país y sin duda libros como la disputa por la educación ayudarán a que ese debate se dé. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Después de una breve pausa, regresamos para platicar del tema que estamos discutiendo esta semana sobre las candidaturas independientes. No se vaya, que continúa la hora de opinar.